Bien. Ok, un poco rápidamente. Bueno, ya comenzamos la semana pasada. Vimos la agenda que íbamos a ver, lo que era puesto, cargo, diseño de puesto, análisis, descripciones, evaluación de puesto, competencia genérica y lo que era valoración de puesto. Vimos lo que fue puesto, trabajamos con eso. Nos paseamos por lo que fue el diseño de puestos de trabajo. Vimos un concepto de descripción y análisis de puestos. Vimos cuáles son los dos tipos de descripciones de puestos que existen. De alguna forma, eso quedó grabado en la clase pasada. Y bueno, que hubo un tema técnico de mi parte para que ustedes pudieran ingresar, pero bueno, ya lo resolvimos y eso no deberá volver a pasar, que es lo más importante de esto. Pero ya la clase que di la semana pasada quedó grabada y no avancé tanto para no, para que pudiéramos estar todos juntos en este día. ¿Ok? Muy bien, entonces vimos análisis de puestos, vimos las descripciones específicas y las generales. De alguna forma nos paseamos por estas dos. Eso está en el video, ahí está explicado. Y hoy vamos entonces a comenzar entonces con información un poco más específica, ¿no? De lo que es análisis y descripción de puestos. Okay, entonces el puesto de trabajo tiene dos aspectos, uno intrínseco y otro extrínseco. Me voy explicando. Entonces, ese aspecto intrínseco tiene que ver con la naturaleza propia del puesto. Y el análisis extrínseco tiene que ver con ese proceso de los requisitos o el perfil que el puesto exige de la persona o del ocupante. Recuerden que yo dije en algún momento que el puesto era impersonal, que él tenía sus funciones, sus responsabilidades, sus actividades y todo, y él en sí es el puesto. Y él tiene unas exigencias para el que lo venga a ocupar, que es alguien de afuera. Entonces, ahí hablamos entonces de los aspectos intrínsecos del puesto y los aspectos extrínsecos, que son esos elementos que el puesto exige de quién lo va a ocupar. ¿Me expliqué con estos dos elementos? Juan Pablo, Ximena, Sí, Lorena. sí, profesor. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Dime, Ximena. Disculpe. Porque está aquí, no lo entiende tú. Ya Le va, dijo que le entendió. Ah, ok, perfecto. Es que tienes El subtítulo. se te había entrecortado. Ok. Ya le entendemos a la Jimena lo que quiere decir. Ah, tú eras la traductora oficial, Jocelyn. O Alejandra. Ambas. Ambas dos inclusive. Como decimos nosotros, ambas dos inclusive. Ok. Entonces vamos a ver los aspectos intrínsecos que tiene un puesto de trabajo. Entonces, cuando yo hablo de esos aspectos intrínsecos, tiene que ver entonces con unos elementos propios del puesto de trabajo. Entonces, uno de los elementos importantes que tiene el puesto es su nombre. ¿Ok? ¿Cuál es el nombre del puesto? Fíjate que aquí hablamos del nombre del puesto. Hablamos de la posición. Ahora fíjate que ahora hablo de la posición del cargo. ¿En dónde? En la estructura organizativa. ¿Me expliqué? Fíjate que estoy haciendo un cambio. Entonces, el nombre del puesto. Ahora, ese puesto tiene un cargo que le di por nombre y que va a estar dentro de la estructura organizativa. ¿Ok? Y que lo vemos en el organigrama. Y dijimos que ese puesto, ¿ok? Tiene un cargo, un nombre, y ese cargo puede estar ocupado por varias personas. ¿Lo dijimos? Hola, Ramón, buenas noches. ¿Cómo está, profesor? ¿Todo bien? Sí, bien, es que estaba escuchándolo. No me había dado cuenta que tenía la pantalla apagada. Bienvenido. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de los aspectos intrínsecos, son tres. Uno, lo que es el nombre del puesto. Otro es la posición de ese cargo dentro de la estructura organizativa de la empresa, que recuerda que le dimos el nombre cuando lo pasamos a la estructura, le tenemos que dar un nombre del cargo. ¿Ok?
¿Para qué? Para poderlo colocar en la estructura. Y dijimos que ese cargo puede tener N ocupantes, ¿cierto? Como lo vimos. Un analista contable puede estar en el área de administración, en el área de facturación o en cualquier otra parte de la estructura organizativa, pero es un cargo que tiene varios ocupantes. Otro de los elementos que tiene estos aspectos intrínsecos son los contenidos del puesto. Entonces, cuando hablamos de aspectos intrínsecos, estamos hablando de tres grandes bloques: el nombre, la posición dentro de la estructura organizativa y el contenido del puesto. ¿Qué es lo que se hace en el puesto? ¿Cuáles son las funciones que se hacen en el puesto? Entonces vamos a ir explicando cada una, ¿ok? Cómo ese puesto lo puedo ir especificando de una manera más clara. Entonces cuando hablo del nombre del puesto, obviamente estoy hablando cuál es el nombre que le estamos dando a ese puesto, ¿ok? Cuando hablo de posición en la estructura organizativa, ¿de qué estoy hablando? Cuando ustedes les pregunto en su empresa en qué nivel está ese cargo, ya cuando le dimos el nombre, dentro de la estructura organizativa. Si ustedes pueden recordar su estructura organizativa o su descriptivo de puesto, ustedes saben en qué nivel de la organización, de la estructura organizativa está su puesto de trabajo. Yo Pregunto. sí. Cuéntame un poco, Ramón, ¿cómo se organiza tu empresa de una manera estructural? ¿Está el presidente o el vicepresidente o hay una gerencia general? Y ahí hacia Nosotros abajo tenemos, se derivan toda una serie de cargos que llevan claro, niveles. nosotros tenemos un área, Ok, que en el fondo también es una subárea, que pertenece a la parte de activo fijo. Entonces ok, nosotros tenemos en el área, funciona una gerencia general, un administrador general, y luego vienen tres puestos que serían supervisores de área, que serían áreas de bienes, áreas de sistema o áreas de ATM, que son los cajeros automáticos, quien administra los cajeros automáticos del banco. ok, Yo pertenezco al área de bienes, yo soy supervisor del área de bienes. Y, y yo tengo a mi cargo 4 personas con las que trabajo. ok. Y hacia arriba, ¿cuántos niveles tienes? Hacia arriba tengo 2 niveles, la administradora general y el gerente general. Ok, entonces la estructura de ustedes es bastante corta. Es No cortita, es, o sea, por el área. no es de tantos niveles. No, porque después lo otro viene ya a nivel banco, que ahí vienen otras áreas, otras ramas que son mucho más grandes hasta llegar a la presidencia, pero es larga. Pero hablo yo de mi área, de Eso, mi punto exacto. de vista. Cuando tú te identificas dentro de la estructura, tú vas de lo macro a tu área. Claro. ¿Ok? Entonces, en algunos descriptivos de puesto, yo no sé si ustedes lo han visto, dentro del documento que se le entrega, está una parte que es como un recuadro que está dentro del descriptivo de puesto, donde va la estructura organizativa. Yo no sé si alguno de ustedes la tiene o la ha visto. Que ahí se identifica dónde está dentro de la estructura, dónde se ubica ese cargo. ¿Alguien lo ha visto en su empresa o se lo ha mostrado o lo han visto? Como una... Profe, sí la hemos visto. Ximena, no lo vimos a Ximena. Yo Ahora sé. sí que no te entendimos. Tu Yo micrófono, tampoco. Jimé. Me declaro incompetente. Mira, la traductora oficial. No, está entrecortado, Ximena. Los labios le podemos leer. Ah, tú le des los labios, imagínate tú. Ok, entonces, disculpa, Ximena, es que no se te oye, se te oye entrecortado. ¿Oíste? Entonces ¿verdad? No podemos aprovechar tu experiencia y tu opinión. ¿Quién más puede informar si en su empresa puede ver en ese descriptivo de puestos, si puede ver la estructura organizativa y ahí se resalta el puesto
o el cargo que estamos hablando, o el cargo que estamos describiendo? ¿Quién lo ha visto? ¿Tú, Pamela? Hola, Yo sé. profe, Hola. Ajá. ¿cómo está? Lo que pasa Bien. es que mi empresa es educacional, por lo tanto ahí es como, a ver, sí, claro, yo tengo más o menos claro el organigrama si lo viéramos desde el punto de vista empresa. Está la Exacto. dirección, a continuación sí puede seguir UTP y Inspectoría General como en un mismo tramo, digamos, en cuanto a Ok. jerarquía, y a Sí. continuación seguimos los docentes, a continuación inspectores y a continuación auxiliares. Ok. Esa sería como nuestra, tampoco no es tan largo finalmente. Ok. Entonces sí hay una estructura organizativa que te permite ubicar cada Sí, uno de los cargos, ¿cierto? sí, sí, Ahora, así pero es. cuando te entregan tu documento, el descriptivo o el descriptivo de puesto, te lo han entregado en algún momento. Una pequeña cosa. Reglamento interno a nosotros, en donde ahí se especifican las tareas que como profe tenemos que realizar. Ok. Pero así como descriptivo de funciones, no, así tan digamos, determinado, tan claro, no, más bien difuso dentro de lo que es un reglamento interno. Claro, y que no debería estar Profe, dentro de... claro, solicitarle un pequeño favor al término de la clase, a ver si podemos conversar muy brevemente los dos. Quiero plantearle una situación. ¿Puede ser? Muy breve, Sí, interna. no hay ningún problema. Ya, muchas gracias, profe. Ok. Entonces, fíjate que entonces cuando vemos esa estructura organizativa, mi pregunta es que si en el descriptivo de puestos, si es que alguno de ustedes se los han entregado en algún momento o lo ha visto en cualquier momento de su vida, que no tiene que estar en el reglamento, porque eso no es para colocarlo en el reglamento. Eso es para Claro, colocarlo no, en el reglamento no, interno, ¿no? de forma parte, claro, de forma parte como descripción de puestos, no. Está introducido dentro de lo que es el reglamento interno para los profes y ahí viene especificar nuestras funciones. Claro. Eso es como una parte que hacen ellos ahí, pero eso no es el documento que yo estoy Exacto, hablando. Es el descriptivo exacto, de no, puesto, donde solamente está claro, esa información nada más, desde el título del puesto, que después lo vamos a ver claro, eso no lo, no, en un documento que vamos a analizar. ¿Ok? claro, como descripción de puesto aparte, no, profe, nosotros no se nos entrega esa información. Por aquí está aportando Ximena su parte, ¿no? Aquí Ximena está Sí, aportando que en el organigrama de su empresa está el gerente general, el apoderado abogado, su gerente administrativa y finanzas, cobranza y analista contable. Entonces ya hay una estructura, Ximena, que ya se está viendo claramente, pero mi pregunta es que dentro de esta estructura, en algún momento tú has visto tu descriptivo de puesto, donde tú puedes ver dónde está el puesto ubicado. Entonces ya me dice que a ella se lo entregan porque hay un ISO 9000 que se lo exige. ¿Ok? Entonces, en toda empresa que se esté certificando o busque una certificación ISO, de alguna forma tiene que tener todo esto bien determinado, bien descrito, bien estructurado y bien organizado, que le permita evidenciar que está cumpliendo con las exigencias de cualquier certificación y que lo mínimo que te pide una certificación de lo básico es que es que la empresa tenga un manual de organización, así se llama, un manual de organización y un manual descriptivo de puesto. Esos son los dos básicos que comienza cualquier inspección cuando tú vas a certificarte en cualquier tipo de ISO, dependiendo del tipo de tu empresa. Pues. Entonces, lo primero que te dice, mira, Ramón, mira, Pamela, ustedes se quieren certificar, bueno, primero van a una lista de todo lo que tienes que estar evidenciando. Primero, todo lo que son los descriptivos de puestos y el manual de organización. Manual descriptivo de puestos y manual de organización. Eso me permite a mí, como ente regulador o como ente certificador, ver si ya comenzandito yo veo que tú estás organizado, estás estructurado, tienes todas tus unidades con tus funciones, responsabilidades, tienes todos tus puestos descritos, tan valorados, no tienes, eso es lo básico que le piden a cualquier empresa, que pretenda certificarse en cualquier
tipología que pueda tener su organización. Muy bien. Entonces, eso es lo que tiene que ver un poco con este punto. Gracias, Ximena, por tu aporte. Profe, en mi empresa, donde trabajo, los tienen publicado en la intranet que tenemos. Y está el organigrama de cada área, dividido por cada gerencia. Y si tú abres tu puesto, lo puedes ver completo. Sí. Ok. ¿Y dónde está dentro de la estructura organizativa? Obviamente que ya lo ves porque ves la estructura organizativa completa y ves en qué nivel está, dentro de qué unidad, Sí. dentro de qué departamento y dentro de ese departamento en qué nivel está tu puesto. Sí. ¿Ok? ¿De qué me sirve esto? ¿O de qué le sirve esto al trabajador? Esa es la parte más importante de este punto. A ver. ¿De qué les sirve a ustedes conocer ese nivel del puesto? A ver. O usted dirá, bueno, pues eso está ahí puesto, yo no sé para qué sirve eso, pero verá que yo estoy 3 puestos más abajo, 4 líneas más abajo y ahí estoy. Pero ¿de qué creen ustedes que le puede servir esto al trabajador o al colaborador? Saber dónde está su nivel del puesto. Yo pienso, profe, que cuando uno, perdón. Sí, ¿Quién? adelante, Pamela. Proceno. Okay. Ya, lo mío es breve. No, yo pienso, profe, que tiene que ver, por ejemplo, cuando uno comete alguna equivocación, algún error, alguna falla, será bueno manejar los niveles de jerarquía para también saber de alguna forma cómo arreglar el error o a quién dar explicaciones. No lo sé, me da la impresión que por ahí puede ir también la idea. Ok, esa es una forma de que el trabajador sepa cuáles son sus niveles de reporte, ¿ok? Cuántos niveles de reporte hay hacia arriba o hacia los lados, ¿ok? Y eso te permite una ubicación jerárquica muy importante para la toma de decisiones y para los sistemas de información que tú generas como trabajador en tu puesto de trabajo. A quién reportas, a quién colaboras, a quién le das insumos, de quién recibes insumos, ¿ok? Y eso te permite un poco estar clara dentro de la estructura cuáles son esos niveles de reporte y de colaboración o de supervisión, si tienes personal bajo tu mando, como dice Ramón. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo eso te se da relacionan también? como una cuadrícula para tomar decisiones desde el punto de vista gerencial a tu nivel. Pues. Perfecto. ¿Quién más iba a opinar? Jocelyn, dijiste. No, profe, no he dicho nada. ¿Quién? No, porque tiene la mano levantada todavía. Eso fue de antes, perdón. Ajá, ¿quién más? Creo que iba a comentar antes de Profe, ¿y Pamela. cómo se relacionan entre ellas las áreas? Disculpe, ¿quién está hablando? Alejandra, Ajá, dime, Alejandra. ¿y cómo se relacionan también entre las áreas? Exacto, que fue un poco lo que dijo ahorita, cómo las áreas se relacionan entre sí, que lo vamos a ver en el descriptivo, ¿ok? ¿Cuáles son tus relaciones con los otros puestos de trabajo? Y cuando hablamos de relaciones, bueno, ¿cuáles son los insumos que tú recibes de esos otros puestos o de esas otras áreas? ¿Y cuál es el producto que tú le entregas a otra área? Y así sucesivamente. Entonces, ahí podemos estar hablando de clientes y proveedores internos. ¿Cierto? Porque de alguna forma, cuando vemos una estructura organizativa con diferentes puestos de trabajo, se supone que hay unos clientes internos. Entonces, entre ustedes, en una empresa, ustedes son clientes y proveedores a la vez, ¿cierto? Porque de alguna forma, tú para hacer tu trabajo recibes un insumo de alguien, ¿cierto? O de una unidad, y dentro de esa unidad hay un puesto de trabajo que te entrega insumo. ¿Qué haces tú con ese insumo? Lo transformas, lo procesas y generas un resultado. Ese resultado va a dónde? Va a otra unidad, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces estamos hablando del flujo de trabajo o del flujo de funciones que existe en una organización. Entonces cuando tú estás bien ubicado y sabes cuáles son tus niveles hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, bueno, ya tú tienes mayor claridad de cuál es tu amplitud de trabajo en función de reportes, en función de supervisión y en función de entregar y recibir resultados de cada una de las áreas. ¿Me expliqué? Con esa importancia que tiene de conocer el nivel del puesto de una organización. Sí, profe. Muy bien. Juan Pablo. Sí, profesor. Marina.
Sí, profesor. Josefa, Alexi. Sí, profe. Rocío. Sí, profesor. Sí, profe. Es bueno participar, ok. Quiero oírlos a todos, aunque sea un poquito. Muy bien, entonces fíjate, estamos hablando, ya lo dije, entonces cuando hablamos de los niveles del puesto, estamos hablando si hay niveles de subordinación, si hay niveles de supervisión, si hay niveles de comunicaciones, que es lo que estamos hablando ahorita, que son todos estos elementos, que son hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Entonces son comunicaciones, niveles de supervisión, niveles de mando, que de alguna forma todos generan unos flujos de trabajo. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver lo que es el contenido del puesto. ¿Todo bien, Ramón? ¿Sí? Pues Sí, te veo ahí profe. como el pensador de Rodin. Ahí me faltó la mano ahí nomás. Te faltó la mano nada más aquí, Por eso te digo, sí, me como el faltó la pensador mano. de Rodin. Ok, No, entonces está bien. vamos ahora a ver entonces los contenidos del puesto. Entonces, dentro del contenido del puesto, ¿qué están? Están desde el primer elemento que tiene que ver cuál es el objetivo del puesto. Yo he visto aquí en las descripciones que he buscado en Chile, usted lo llama la misión del puesto. ¿O lo han visto así como la misión del puesto? Sí, Ximena. Pon una manito hacia arriba, Ximena. Exacto. Sí. Entonces yo lo he visto aquí con el nombre de misión del puesto. Puede ser misión del puesto, ¿ok? O también el objetivo del puesto. ¿Para qué está el puesto en la organización? Eso es uno de los elementos importantes que te definen el puesto para qué existe dentro de la organización. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tú tienes el nombre del puesto, bueno, vienen todas unas identificaciones. ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es el nivel de la estructura del puesto? Si ese puesto tiene un nivel supervisorio, si es administrativo, si es técnico, si es gerencial. Entonces, hay toda una cantidad de información que es la parte, que es la parte primaria, que es donde se identifica el puesto, que es la identificación del puesto, desde el objetivo, ¿ok? ¿Dónde está ubicado? ¿A quiénes reporta? ¿Cuáles son cuándo fue creado ese puesto? Toda una información más administrativa del puesto, ¿ok? Que esa parte, que ese renglón se llama identificación del puesto, donde está el objetivo y está toda esa información del nivel de subordinación, el tipo de puesto, como le dije, si es administrativo, si es gerencial, si es operativo, si es de cualquier área, la fecha de creación del puesto, los supervisores de ese puesto. Bueno, hay toda una información de identificación. ¿Ok? Luego que está esa parte que identifica toda la estructura del puesto, vienen todo lo que son las tareas o funciones. Ahí comienza entonces a describir, ¿ok? Las funciones del puesto de una manera muy específica o general, como vimos en el video o como ustedes vieron en el video en la clase pasada, dependiendo de cómo la empresa considere que debe hacer esa función. Entonces, hay muchas empresas, en el ejemplo que yo les voy a colocar será mañana, ahí vamos a ver un descriptivo de puesto que está, pero de la A hasta la Z. Ustedes van a decir, bueno, profesor, pero eso es demasiada información, pero les voy a mostrar el deber ser. ¿Okay? Todo lo que debería tener un descriptivo de puesto, desde la fecha que se creó ese puesto, si tuvo revisiones, cuándo tuvo, no, toda una información bien interesante y ya está bien detallado. Y nos vamos a encontrar un puesto que va a tener como 40 funciones. Te dirá, bueno, pero tantas funciones. Bueno, está muy específico. ¿Ok? Entonces, como puedes encontrarte otros que es muy genérico, que puedes tener 4 o 5 funciones generales. ¿Algún ejemplo de ustedes que tenga 4 o 5 funciones generales, o 2, 3 o 4, que no sea una sola hojita por delante y por detrás? O una sola hojita donde está como un resumen. Eso va a depender del tipo de empresa y cómo la organización, el área de recursos humanos, decida cómo va a ser este proceso. Muy bien. Entonces, ahí están todas las tareas y funciones. Igualmente, dentro de estas tareas y funciones están todo lo que tiene que ver con
si son diarias, si son semanales, si son mensuales, si son anuales, si son esporádicas, bueno, toda esa información natural que puede tener unas tareas o unas funciones. No, normalmente, el 70% de las tareas son diarias y semanales. Algunas mensuales que tienen que ver con los informes de gestión, ¿cierto? Que de alguna forma ustedes tienen que ir entregando mensualmente, y en algunos casos, bueno, las anuales, dependiendo cuando cierran el ciclo económico de la empresa o cierran el año administrativo de la empresa, y donde tú lo que haces es un tipo de informe anual, un resumen o lo que te pide la organización. ¿Ok? ¿Quién de alguna forma ha visualizado su descriptivo de puesto con sus tareas diarias, semanales, mensuales, anuales? ¿Hay alguna información sobre eso que ustedes manejen? ¿O lo han visto en su descriptivo de puesto que le dice actividades diarias, actividades semanales, las mensuales y algunas anuales? ¿Han visto algo parecido? Yo por acá, profe, permiso. Adelante. Actualmente no estoy viendo esas tareas porque donde yo estoy trabajando no me lo demanda. Pero yo anteriormente estuve en un estudio jurídico trabajando ¿Estoy y hablando con ahí quién? Disculpa, que estoy buscando tu nombre. Jeremy Gutiérrez. Ah, Jeremy, sí, verdad que ya te vi. Dale, Jeremy. Eh, bueno, y en esa empresa yo tenía tareas asignadas. Yo era asistente administrativo y, por ejemplo, los días martes y jueves, sí o sí yo tenía que cargar facturas a un sistema llamado RS. Los días lunes, miércoles y viernes también tenía que hacer de forma obligatoria encargo a otras regiones. Y ya lo demás eran trabajos que iban saliendo de momento, que se tenía que revisar planillas, pero eso era algo variante, pues. Pero mis tareas asignadas fijas eran eso: los lunes, miércoles y viernes hacer encargos, y los días martes y jueves tenía que cargar facturas a un sistema llamado RS. Y lo demás era todo lo que vaya saliendo dentro del proceso normal administrativo. Exactamente. Ahora, ¿y eso estaba escrito en tu descriptivo de puesto? ¿Estaba documentado? ¿O eso cómo te lo dijeron para que tú lo tuvieras presente? No, a mí cuando me contrataron, como digo, me contrataron como asistente administrativo, y después que me hicieron todo mi contrato y todo, me mandaron una planilla, lo que yo tenía que hacer todos los días. Una Pero eso no planilla. estaba, claro, eso no estaba descrito en el contrato ni nada, sino que después me mandaron las labores por separado. Ok, bueno. Esas son las variantes que te vas a encontrar, ¿no? Pero se supone que lo puedes encontrar en el descriptivo de puesto, o a lo mejor lo he visto como unos anexos de contrato también, donde están las funciones genéricas y después te colocan un anexo de contrato que tiene que ver con unas funciones específicas que están asociadas a esas funciones genéricas que te colocaron en el contrato de trabajo. Claro. No, lo que pasa es que en esa empresa, digamos que a todos literal, el contrato que hacen es muy general. Por ejemplo, te dicen asistente administrativo, pero te ponen en pequeño y todo lo relacionado, pues. Y entonces ahí te mandan a hacer otras cosas, te brincan para allá y para acá. Y por eso es que en mi contrato no estaba especificado completamente lo que yo hacía. Claro, y yo no sé si yo comenté que eso era bueno y malo, ¿cierto? Sí, de hecho, varios lo comentamos. Exacto, que verá Yo que lo digo que es más malo comentamos que bueno. y que de alguna forma nos hemos visto impactados por este tipo de acciones que toman algunas organizaciones. Pero de mi punto de vista y de mi experiencia, empresa, y no lo digo de una manera peyorativa, empresa que se respete como tal, que tenga una visión, una estructura, una organización, lo hace de una manera diferente, señores. Porque a la larga son más las ganancias que lo que tú puedes perder no haciéndolo como lo tienes que hacer. ¿Ok? Y ahí entra todo un tema más de ética, más de toma de decisiones que tienen las organizaciones, y que de alguna forma eso genera, a la larga, eso genera un elemento importante que es la desmotivación del trabajador. Y a la larga tienes un trabajador que no va a ser fiel a tu empresa. Un trabajador que el día que se tenga que ir, se te va a ir. Un trabajador que está porque tiene que estar. Entonces, a la larga estás perdiendo.
¿ok? Y a lo mejor yo puedo hablarle de mi experiencia. Yo no sé si fue mi primer trabajo o el segundo trabajo. Bueno, yo ingresé al Metro de Caracas y duré 27 años en esa empresa. Cuando yo ingresé, ya esa empresa estaba ya estructurada, organizada, con puestos y todo. Tú ibas a una estación de metro, porque yo fui operador de las estaciones, yo vendía boletos, y cuando tú entrabas al área administrativa de la estación, había unos manuales, que era el GBO, era todo lo que era la parte operativa de la estación, donde están las escaleras mecánicas, cómo se prenden, cómo se apagan, los horarios, todo. Estaban los manuales descriptivos de los puestos, del operador A, el de protección, el que vende boletos, el que maneja trenes, todo. Tú nada más tenías que sacar un manual y ahí estaba todo. Y cuando tú llegabas a la estación, tú no hacías nada, porque el supervisor te entregaba, toma una carpeta, aquí está el GBO, es todo el manual operativo de la estación, toma. Tiene 4 o 5 días para usted leerse eso, familiarizarse con la estación, con los equipos, probarlos y todo. Cuando usted esté listo, me avisa. Y tú pasabas 4 o 5 días en la estación, cumpliendo tu horario, pero viendo las particularidades de la estación, dónde estaban las salidas de emergencia, todo. Y después que termine esto, se va a leer las funciones de su puesto, aunque ya usted las tiene, pero léaselas acá. Y aquí están todos los procedimientos de emergencia que se pueden ocurrir en una estación, desde un arrollado, cuando una persona se lanza a un tren. Lo han visto acá en Chile, que yo no lo he visto muy, bueno, verdad que lo he visto muy poco, que la gente se lanza Pero a un aquí tren. pasa eso. Sí, pasa. Sí. Todos los días Ok. se tira alguien al tren. Mira, pero como que no se publica mucho, o ya eso es tan común que no lo nombran. Antes se hacía más, ahora no. Y si uno se da cuenta cuando te dan la clave y tú estás esperando en el metro y te dan la clave. La Oye, ¿por qué clave, exacto, que da unas claves, que cuando, No. cuando es un arrollado o que alguien se lanza a la vía. Entonces, estaban los manuales de operación de procedimiento de emergencia. Parada de trenes, trenes con falla humana. Mírate, tú tenías todo. Y esa es una empresa que abrió las puertas y ya tenía todo. No es que se fue construyendo a medida que tú ibas avanzando, no. Tú entraste, abriste hoy, entraste a una estación y ahí estaba todo escrito. Entonces, a la larga, ¿qué obtienes tú con ese tipo de estructura, con ese tipo de procesos, donde todo el mundo está claro cuáles son tus niveles, tus responsabilidades, todo lo que tienes que hacer al final? Bueno, tú te sientes cómodo, pues si no, tú no pasas 20 años en una empresa, 27 años en una empresa, 30 años en una empresa. ¿Verdad? Que lo dificulto, ¿ok? Porque de alguna forma vas a tener unas carencias de punto de vista motivacional, de punto de vista de desarrollo, que no te permiten generar ese vínculo. Y además planes de carrera asociados a tus puestos operativos, donde tú puedes entrar como operador y salir como gerente de operaciones, o presidente o vicepresidente del metro. Entonces, eso a la larga es más positivo, ¿ok? Que tener